Antes de terminar estas palabras, quiero que nos vayamos con las palabras que definen a nuestra forma de pensar, a nuestra línea de pensamiento y lo que va a ser el lineamiento de nuestro gobierno, fundado en las palabras de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. ¿No crees que tienen que...? Yo particularmente no. No. ¿Qué hacen? No, eso es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. Sí, lamentablemente en Argentina la educación pública, porque toda es pública, puede ser de gestión privada o de gestión estatal, ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente y llevando a la lectura de autores que verdaderamente han sido verdaderamente nefastos para la historia de la humanidad, y en especial para Argentina. Digo, yo siempre hago el chiste que si ustedes van a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas, y le preguntan quién es Ludwig von Mises, le van a decir que es el 9 de Holanda. Digo, y para otros es el mejor economista de todos los tiempos junto a Murray Newton Rothbard. Eso sí, al barbudo sí lo conocen, al barbudo alemán, digamos, a ese empobrecedor de Marx, a ese sí lo conocen. Bueno, una vez más, Milei tirándole un poco de mierda a la educación pública, pero primero quiero avisar que esto que voy a decir puede ser acusado, puede ser sospechado de adoctrinamiento. Lo que voy a decir puede ser sospechado de adoctrinamiento. El tema con la educación obligatoria y Julio Argentino Roca es muy interesante porque Milei siempre se referencia en Julio Argentino Roca, dice que aquella fue la mejor época de la historia argentina, que fue un gobierno liberal, que efectivamente lo fue, y sin embargo mañana se va a cumplir un aniversario, 10 de abril, de un congreso pedagógico que hubo en la Argentina, el primer congreso pedagógico que hubo en toda América, incluido Estados Unidos, en Buenos Aires, que se desarrolló durante varios días y en el que, entre otras cosas, se discutió cómo tenía que ser la educación. ¿Hace cuánto que no discutimos cómo tiene que ser la educación? Concurrieron 300 delegados de casi todos los países de América, vinieron hasta de Estados Unidos, y lo que tuvo de loco ese congreso fue que, además de que discutían los especialistas, todos los días, en todos los diarios iba saliendo lo que iban discutiendo. Es como que la población lo siguió día a día. Domingo Faustino Sarmiento cada día publicaba en una revista distinta algún artículo sobre lo que decía alguno de los que estaban haciendo las ponencias, y fue el Congreso que inspiró 2 años después la ley 1420, que durante el gobierno de Julio Argentino Roca, que este Congreso también se hizo durante ese gobierno, dio como resultado la educación laica, gratuita y obligatoria. Y el tema de la obligatoriedad de la educación se discutió mucho en ese Congreso. Hubo gente que dijo, ¿cómo vas a obligar a alguien a ir a la escuela? Y el otro problema para obligar es que casi no había escuelas, casi no había maestros. Había que formar, construir escuelas y formar maestros, pero el requisito, y que, ojo que el gobierno liberal de Argentina no era el único gobierno liberal, en toda América había gobiernos liberales y todos estuvieron de acuerdo en que había que universalizar la educación, porque el liberalismo de aquella época apostaba a un proyecto de país, y el liberalismo de Milei, el liberalismo actual, hace casi lo contrario, apuesta a un mercado y a desnaturalizar o a borrar las fronteras de lo que sería una nación. Se discutió entonces cómo formar maestros, cuáles tenían que ser las materias obligatorias. Una era historia argentina, geografía argentina, lengua, por supuesto, y otra era instrucción cívica, porque el problema que tenían es que esto estaba lleno de inmigrantes. Los inmigrantes cada uno hablaba su idioma, tenían su cultura, tenían su hospital, tenían su club, tenían sus lugares de reunión, y el objetivo desde el Estado era nacionalizar a todos esos inmigrantes y hacer como una especie de pan común para formar ciudadanos argentinos. Entonces, como para ir redondeando, uno podría decir, en ese Congreso y en la ley que vino después, la obligatoriedad de la educación no era vista como una especie de pérdida de la libertad para las personas que tenían que ir a la escuela, sino todo lo contrario. La manera de lograr la libertad era tener educación. Había algo que hoy no hay. Había algo en todos los estratos, de izquierda, de derecha, etcétera, que era una especie de confianza en el futuro, que el futuro iba a ser mejor.
una especie de optimismo de que mediante la educación se iba a poder educar al pueblo y el pueblo era el que iba a tener que votar. Hoy, esa confianza en el futuro, yo diría que casi no la tiene nadie, o la tienen muy pocos, y de hecho basta ver cómo... Muchos hablan de la cancelación del futuro, ¿no? Cancelación del futuro. Esto que Mark Fisher hablaba de más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo, tiene que ver con toda la ciencia ficción que vemos. Toda la ciencia ficción que vemos imagina un futuro apocalíptico. Sí. Bueno, esa falta de confianza y esa falta de conciencia de una nación hace que permanentemente y durante varios gobiernos la educación pública haya sido bastardeada, desfinanciada, y ahora estamos llegando a un límite que nadie se había atrevido a decir, que es volvamos atrás con la ley 1420 y que no sea obligatoria la educación. Bien, gran columna del profe